Y vamos esta mañana a leer nuevamente una parte de este capítulo 1 del apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Entonces, quisiera que todos pongamos la atención en ese pasaje en esta mañana. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. El presbiterio de Cajamarca, que es equivalente a lo que en la Iglesia Católica se llama la diócesis, el presbiterio de Cajamarca, de la Iglesia Presbiteriana, ha aprobado un plan general para los sermones y también para las congregaciones que tienen escuela de formación bíblica. Algunas congregaciones hacen eso antes del servicio de adoración, otros lo hacen después. Nosotros aquí todavía no tenemos escuela de formación bíblica, así que, según el acuerdo presbiterial, los que no tienen escuela de formación bíblica en la mañana y tienen servicios en la noche, el servicio de la noche o de la tarde se puede dedicar a escuela de formación bíblica. Y para este año 24, 25, 26 y 27 vamos a estudiar la Biblia en una estructura que aparece en un libro que se llama El Pueblo de la Promesa. Y luego vamos a explicar con más detalles esto. Pero ese libro ya lo hemos puesto en PDF a todos los presbíteros del presbiterio para que estén allí y sepan que vamos a estudiar. Todas las congregaciones del nuestro presbiterio, es decir, Chulucanos, Piura, La Libertad, Amazonas y Cajamarca, vamos a estudiar los mismos temas cada domingo. Y el presbiterio también ha acordado, según su plan, que la predicación será expositiva, es decir, vamos cada semana a exponer porciones tras porciones de la epístola de Pablo a los romanos. Así que en esta mañana, por esa razón, dejamos Mateo, hemos llegado al capítulo 13 y vamos a empezar ahora con las meditaciones sobre la epístola a los romanos. Y es necesario que, antes de entrar en los detalles de la epístola de Pablo a los romanos, pasaje por pasaje, en esta mañana voy a dar una explicación general del contenido de esta epístola a los romanos y el tema principal que trata y los propósitos de Pablo para escribir esta epístola bien larga y también cuál es el mensaje que nos da la epístola total a los romanos. Entonces, con estas declaraciones vamos en esta mañana a proceder a nuestra lectura de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 6 versículos que son el saludo que Pablo da a nuestros hermanos en Roma. Entonces, vayamos a Romanos, capítulo 1, y vamos a leer el saludo de Pablo, del versículo 1 al versículo 7. Dice así el texto esta mañana: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es como Pablo da un extenso saludo a esta iglesia que estaba en Roma. Él no la había fundado, pero les escribe a ellos. Y vamos a tratar en esta mañana de una manera introductoria para comprender apropiadamente esta epístola a los romanos. Vamos a tratar de los propósitos de esta
epístola, con qué propósito se escribió esta epístola a la iglesia en Roma, y en segundo lugar, cuál es el tema o temas centrales en esta epístola a los romanos, y en tercer lugar, el mensaje de la epístola a los romanos. Quizás a manera de introducción general vale la pena decir que esta carta de Pablo fue escrita alrededor del año 57 al 59. No hay ninguna seguridad del año exacto, pero en estos años 57 al 59 es muy probable que en esta época se escribió esta epístola de Pablo a los romanos. Y la escribió desde un lugar llamado Corinto, es decir, de Grecia. Corinto pertenece aún hoy a Grecia. Ahí Pablo había un pueblo muy cercano al puerto de Corinto llamado Cencrea. Y Pablo tenía buenos amigos en ese lugar. Hay que saber que más o menos la primera visita que Pablo hizo a ese lugar era como el año 50. Entonces, Pablo había estado la primera vez que fue a Corinto, unos 18 meses se quedó ahí en Corinto. Y ahí varias personas se convirtieron al cristianismo. Y uno de ellos era el tesorero de la ciudad. Otro se llamaba Gayo, a quien Pablo bautizó. Ese es Gayo Y, ¿no? Con doble L. Entonces él también se convirtió a Cristo y fue bautizado por Pablo, uno de los poquísimos a quienes Pablo bautizó. Y él le daba alojamiento a Pablo en su casa. Y cuando Pablo hizo su última visita a esa parte, digamos, del Mediterráneo oriental, ahí Pablo pasó 3 meses en su última visita, de regreso a Jerusalén. Y es muy probable que Pablo escribiera esta carta estando alojado en la casa de Gayo, ahí en Corinto. Entonces, Pablo escribe esta carta desde ese lugar. Y esto nos lleva a preguntarnos Pablo escribe a la iglesia de Roma. Él no había fundado esta iglesia. A la mayor parte de iglesias a las cuales le dirige cartas, Pablo las había fundado. Pero esta iglesia no estaba fundada por Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo le tiene que escribir a la iglesia en Roma una larga carta? Y eso nos lleva al tema de los propósitos que tenía Pablo de escribir esta carta a los romanos. Miren, hay un largo debate y una larga discusión entre los intérpretes de la Sagrada Escritura en cuanto a buscar el propósito central de esta carta. Casi es normal que las demás cartas son muy cortas, sí hay un propósito central por el cual Pablo escribe atado por la iglesia. Pero en la carta de los romanos es muy difícil identificar un propósito central. Podríamos decir que hay un tema global en la epístola. Y ese tema global es el siguiente. Pablo trata de explicar en esta epístola la naturaleza del evangelio que él había venido predicando en Asia y en Grecia. Y en Grecia, ustedes recordarán que el emperador Claudio en un tiempo expulsó a todos los judíos de Roma. Muchos de ellos emigraron a Grecia y ellos habían llevado noticias a Pablo acerca de esta iglesia en Roma, de manera que Pablo sí estaba familiarizado con lo que pasaba en la iglesia en Roma. Entonces, Pablo sabía de ellos y Pablo quería visitar Roma después de su último viaje de misionero, llamado el tercer viaje misionero. Él tenía como propósito volver desde Grecia a Jerusalén y de ahí ir a Roma. Pablo no nos da los detalles cómo quería viajar a Roma en ese tiempo, pero luego voy a explicar cómo Pablo llegó a Roma. Entonces Pablo les escribe a los hermanos en Roma con esto en mente, explicarles la naturaleza del evangelio que él venía predicando ya por más de 25 años a ese tiempo que escribió esa carta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Pablo tenía en mente no solamente visitar Roma, sino a partir de Roma, teniéndola como base fundamental logística para su misión, avanzar
hacia el extremo occidental de Roma, es decir, a España. Ese fue el propósito de Pablo. Y lo dice claramente en el capítulo 15, al final de su carta, que él quiere que la iglesia de Roma le ayudara, y usa un término muy interesante, que le ayudara logísticamente, financieramente, como lo hizo Antioquía de Siria. Antioquía de Siria fue el bastión, digamos, para organizar toda la parte asiática y griega. Por lo tanto, tiene que ese como es fuerte, es bastante fuerte. Él quería tener una base logística en Roma para desde ahí evangelizar toda esa parte del extremo occidental del Imperio Romano, España y alrededores. Eso podría haber incluido incluso Portugal y otros lugares. Eso es claro en la carta que Pablo escribe, lo podemos deducir de eso. Pero había también un segundo propósito en el viaje de Pablo. Pablo tenía detractores, por donde quiera que iba, siempre había crítica a lo que él predicaba. Y mucha gente en ese tiempo distorsionaba la enseñanza de Pablo. La crítica fundamental que se hacía a Pablo venía del sector judío. Y la crítica podríamos formularla de esta manera: que Pablo desanimaba permanentemente a la gente creyente a incumplir la ley, o que Pablo desechaba la ley de Dios, o que Pablo era un antinomiano, es decir, contra la ley de Dios. Esa es una crítica permanente que se le hacía a Pablo. Y de hecho Pablo está consciente de que en esos viajes de ida y vuelta entre Grecia, de Roma, de mucha gente, en Roma los hermanos sabían de esa crítica a Pablo. Y por eso Pablo hace grandes esfuerzos en el capítulo 3, especialmente 4, 5 y 6. Pablo responde a esa crítica y dice que él no está predicando que la ley no sirve, que él no está diciendo que la ley de Dios es mala. Lo que él está predicando es que la ley es buena, pero que ningún ser humano ha podido cumplirla hasta el día de hoy, diría Pablo. Punto 1. Punto 2, Pablo diría que más bien el sobreénfasis del pueblo judío en la ley estaba impidiendo que los gentiles entraran a formar parte del pueblo de Dios. Eso explica Pablo en los capítulos 3, 4, 5, 6 de Romanos. O sea, así le explica que la promesa del evangelio que él predicaba no era un evangelio antinomiano o anti la ley o contra la ley de Dios, sino que era un evangelio según el propósito de Dios, que nadie puede salvarse por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces Pablo hace esa defensa. Estas objeciones que se hacían a Pablo se pueden resumir así. La acusación que se le hacía a Pablo era que él estaba socavando la ley de Dios y exaltando la gracia. Y mucha crítica venía así: si tu evangelio, Pablo, es verdadero, lo que tú quieres decir es que uno puede, porque Pablo dice en una parte, ¿no?, cuando el pecado sobreabundó también la gracia. Eso mucha gente le molestó tanto, especialmente a los judíos. Entonces ellos de ahí deducían lo siguiente: o sea que si uno hace muchísima maldad, algo bueno va a salir de esa maldad. Era la crítica que decía Pablo. Que Pablo dice: no estoy enseñando eso. Lo que yo estoy enseñando, dice Pablo, es lo siguiente: que la gracia de Dios es tan abundante y se expresa en el hecho que aunque la gente sobreabundó en sus pecados y la ley no pudo detener sus pecados, por su gracia Dios envió a Jesucristo para que Él pueda cumplir toda la ley. Y los que creen en Cristo puedan tener esa ventaja de que se les acredite el cumplimiento de la ley en Cristo.
Entonces, esa justicia, esa rectitud de Cristo, al creer en Él, se transfiere al pecador, al que incumple la ley. Y eso le llama la gracia de Dios. Y así Pablo defiende que el evangelio que predicaba no estaba contra la ley, no invalidaba la ley, sino más bien la fortalecía. Eso en segundo lugar. Con ese propósito Pablo escribe esta carta, para aclarar esas objeciones. Pero había un tercer propósito de Pablo. Y el tercer propósito era el siguiente. Se había enterado que en Roma había un problema pastoral en la iglesia de Cristo. Y ese problema pastoral, él lo comenta en el capítulo 14 y parte del capítulo 15. ¿Cuál era ese problema? Había una fuerte fricción entre judíos convertidos al cristianismo y gentiles convertidos al cristianismo. En el capítulo 14 esto aparece como los fuertes y los débiles. Aquí los fuertes, digamos en Romanos 14, 1 al 15, los fuertes y los débiles tenían un encontronazo entre ellos. ¿Qué sucedía? Los que se creían fuertes en la fe, ellos podían tener su cena con vino, comer carne, etc. Pero los débiles en la fe criticaban eso. Incluso se criticaban mutuamente sobre días de guardar, sobre fiestas especiales. ¿Qué es lo que sucedía en realidad? Es que habían judíos que se habían convertido al cristianismo, que creían que para ser cristiano no bastaba creer en Cristo, que además tenían que practicar ciertos ritos de la ley. Es un enfrentamiento sutil, pero estaba presente ahí. Muy parecido a nuestras iglesias cristianos del día de hoy. Ustedes seguramente han experimentado esto. Cuando una congregación tiene muchos años, 50 años, 100 años de vida cristiana, se han fortalecido en su fe y ya a veces no recuerdan su pasado. Vienen hermanos nuevos a la iglesia de Cristo y los más antiguos quieren que el hermano nuevo se comporte como si ya tuviera 50 años de fe en Cristo. Y comienzan a añadir cosas que son extra bíblicas. Por ejemplo, comienzan a normar cómo debe vestirse la dama, si su falda debe tener 1,5 metros de largo, se debe arrastrar por el piso, debe ser alta, etc. Entonces hay esos tipos de cuestiones externas que salen a relucir. Y aquí pasaba algo parecido en Roma. Entonces los débiles eran aquellos judíos cristianos que insistían que se deben respetar ciertos requisitos de la ley relacionados con la comida, con los días especiales, etc. ¿Por qué no guardan el sábado? ¿Por qué ustedes comen carne que están prohibidas según la ley? Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos ese problema. Hay ciertas iglesias que prohíben comer cierto tipo de carnes. No comen cuy, no comen cerdo, no comen chancha, cerdo, y cosas por el estilo. Y que no guardan el séptimo día y estas cosas que dividen a los cristianos. Eso pasaba en Roma. O sea, los débiles aquí son aquellos judíos cristianos que insistían en que encima del evangelio tienen que guardarse ciertas cosas de la ley judía. Y también estaba el tema de los fuertes de la fe, los gentiles, que decían, bueno, a nosotros no nos importa lo que tú judío creas, nosotros podemos comer lo que sea, ¿no? Entonces ese era el debate. Empezaron a despreciar la actitud judía. Y Pablo a ambos grupos los llama a la tolerancia mutua y a la unidad. ¿Sobre qué base? Sobre esta base les dice Pablo, miren,
ya pertenecen a Cristo. Son llamados, como dice el capítulo 1, a ser Cristo. Cristo ha fundado un reino. La iglesia es parte de ese reino. Y les dice, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia y paz y una vida de santidad en el Espíritu. Esto los tiene que unir. O sea, no se dividan por cuestión de bebida o de comida o de días de reposo o de días especiales. Tienen que mantenerse unidos porque todos pertenecen al reino de Cristo. Entonces, es interesante que aquí Pablo tuvo que enfrentarse a ambos, a los judíos cristianos que seguían insistiendo en las antiguas costumbres de la ley ceremonial, como no comer ciertas comidas, y también tiene que pelear contra los gentiles que también orgullosamente comenzaban a despreciar a los judíos cristianos. Y entonces Pablo aquí tiene que defender la unidad de la iglesia de Cristo. Con ese propósito escribe también esta carta. Bien, habiendo dicho esto, hay que comprender dos cosas que se abordan en la epístola a los romanos. Y la primera es que Pablo ciertamente escribió a Roma con una preocupación pastoral, quería resolver esos problemas de enfrentamiento entre hermanos en Cristo. Y la segunda es también que Pablo quería abordar un tema grande, que es el tema siguiente. Ahora que Cristo ha venido a este mundo y que los no judíos por la fe en Cristo pueden entrar a formar parte del pueblo de Dios, ¿cómo es esa continuidad del pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios el día de hoy está formado por todos los que creen en Cristo, Pablo se pregunta, o como si se preguntara, ¿cómo quedan los judíos? ¿Ha desechado Dios a la nación judía? ¿Tienen los judíos algún futuro? ¿O aquí se acabó todo lo judío? Y ese problema Pablo lo enfrenta y lo explica en los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos. A una iglesia con grandes problemas, escribe también una carta bien larga. Esta epístola es un verdadero tratado acerca del Evangelio de Cristo, en qué consiste y cómo hay que vivirlo. Entonces Pablo responde a esta gran pregunta existencial que se hacían los judíos. Si Pablo sigue predicando que ahora hay un solo camino para ser hijo de Dios, y ese camino es la fe en Cristo, entonces la nación judía ha sido desechada por Dios. Dios ha desechado a los judíos, no tienen ningún futuro los judíos, y Pablo dice, bueno, no es así. Lo que quiero decir, Pablo escribe a los romanos, es que hoy el pueblo de Dios continúa, pero algo ha variado en cómo uno entra a formar parte del pueblo de Dios. Y esa forma de entrar al pueblo de Dios hoy ya no es la circuncisión. Esa forma de entrar al pueblo de Dios hoy ya no es guardar ciertos días especiales. Ya no tiene un énfasis en las cosas externas. Esa forma de entrar al pueblo de Dios hoy es un camino único. Y ese camino único es por la fe en Jesucristo. Pero eso, dice Pablo, no significa que Dios ha desechado a su pueblo. Es decir, tanto judíos como gentiles, por ese único camino de la fe en Cristo, van a ser un solo pueblo de Dios. Eso quedaba claro. Pero a los judíos muy ortodoxos, es decir, muy tradicionalistas, no les venía nada bien eso. ¿Cómo es que se va a flexibilizar tanto
para entrar al pueblo de Dios, porque ellos habían a través de muchos siglos puesto un énfasis muy grande en las cosas externas. Miren, me contaba un día un hermano que es muy experto en las prácticas judías hasta el día de hoy. Dice que una vez dos rabinos se encontraron en una cena familiar y uno de ellos hacía mucho alarde de que había sacrificado un animal con un cuchillo tan perfecto que esa carne podía llamarse kosher, es decir, aprobada por la ley judía, digamos, ¿no? Hasta hoy también hay vino kosher, todo, así como en Cajamarca, la moda de los productos orgánicos. Entre los judíos actuales, todo lo que es kosher es digno de consumirse porque está hecho conforme a los ritos judíos, desde si es planta, desde que se siembra hasta que se cosecha y procesa. Y entonces, el otro rabino lo miró a este y le dice: a ver, préstame el cuchillo. Y le muestra el cuchillo y se pone a revisar. Y le dice: no, esta carne tiene que revisarse, porque si tú miras bien, aquí hay un pequeño desnivel en el filo del cuchillo. No está perfectamente afilado. Y el otro rabino le dice: a ver, devuélveme el cuchillo. Y comienza a revisar y se da cuenta que era verdad. Había ahí una milésima cosita que no hacía que el filo sea parejo. Y lo abraza y le dice: gracias. Tenemos que desechar esa carne. Gracias porque nos has librado de comer una carne que no estaba hecha conforme al rito perfecto de los judíos. Tomen el punto ustedes, ¿verdad? Y tuvieron que hacer un nuevo sacrificio con un cuchillo que esté perfectamente afilado sin ninguna falla. Entonces, eso nos permite entender ese extremo a lo que se puede llegar con las cosas externas y ritos externos. Nos permite entender por qué Pablo explica la gracia de Dios. Entonces, Pablo dice aquí: lo que yo estoy cuestionando no es el judaísmo en su esencia espiritual buena. Yo estoy cuestionando los excesos judíos respecto a la ley que realmente no se puede cumplir. Y por eso es que Dios, sabiendo que ningún ser humano ha podido cumplir la ley en toda la historia de la salvación, Dios preparó ahora un nuevo camino de salvación dentro de la fe en Cristo. Y eso es tan hermoso y liberador, porque hoy día no podemos estar juzgando nosotros cómo vestimos, cómo caminamos, qué tamaño tiene el pelo en el corte de cabello, es decir, todas las cosas externas. Jesucristo mismo dijo algo así: todo lo que entra por la boca no contamina al hombre, pero lo que sale del interior, del interno, eso sí contamina, porque en el corazón del hombre puede haber malos pensamientos, malos deseos, etc. Porque los judíos criticaban a Jesús diciendo: miren, él dice que es maestro, que es rabino, pero no se lava las manos antes de comer. Es otro rito judío que para ellos era importantísimo. No podían, hasta el día de hoy, si ustedes fueran a una mesa de judíos practicantes de su fe judía, el padre se sienta a la cabeza de la mesa, nadie come mientras el padre no dé la autorización. Entonces, ahí viene el lebrillo, una pequeña fuente donde se lava las manos al papá y lo pasa para que todos, a toda la mesa se laven las manos. Cuando se lavaban las manos todos, el papá ora, abre la tapa de la olla, sirve con el primer cucharón y luego recién se puede servir a los demás. Si alguien no hace ese rito, nos mirarían a nosotros casi como cerdos. ¿Se imaginan ustedes ese sobreénfasis en ritos externos? Y Pablo en Romanos dice que él no está hablando contra la ley, él está hablando contra las externalidades de la ley que no pueden ser cumplidas en toda cultura y en todo tiempo.
Y entonces enfatiza más bien la fe en Cristo como único camino de llegar a ser hijo de Dios. Entonces esos son los tres propósitos generales de Pablo. Hay un propósito misionero que el pueblo de la iglesia de Roma para seguir su plan evangelístico hacia España. No se sabe si Pablo llegó a España o no. Hay tradiciones sobre eso, pero nada es cierto. No se sabe si llegó ahí o no llegó ahí. Todo lo que sabemos es que Pablo fue ejecutado en Roma. En segundo lugar, tenía el propósito de atender problemas pastorales en la iglesia de Roma, este enfrentamiento entre judíos, cristianos y gentiles cristianos. Y en tercer lugar, quería explicar ese tema existencial. ¿Qué pasa con el pueblo judío? Y la respuesta de Pablo era: el pueblo judío y el pueblo gentil, ambos pueden formar pueblo de Dios solamente por la fe en Cristo, no por los ritos externos de la ley. Eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el tema? Si hubiera un tema central en esta epístola a los romanos. Hay varias propuestas que se han hecho en cuanto a el tema central. Algunos dicen que el tema central de esta carta a los romanos es el tema de la unión con Cristo. Y claro, hay razones para decir que esto es cierto. Hay varios pasajes donde Pablo destaca esta unión con Cristo mediante la justificación por la fe. Pero podríamos decir que el tema más grande en que se centra Pablo en esta carta de los romanos se trata de un hecho divino, se trata de la historia de la redención y se puede expresar de esta manera. Y esto se destaca en los capítulos 5, 6, 7 y 8, que es como el centro doctrinal de toda la epístola a los romanos. ¿Y de qué trata el capítulo 5 al 8? Trata de la acción de Dios en Cristo para traer a los pecadores a una nueva y eterna relación con Cristo y con Dios, y para proveer al pecador también con la gloria eterna, y de esta manera transformar la vida del pecador en la tierra, aquí y ahora. Este es el tema grande, central en esta carta. Y como consecuencia de esta verdad, de que los pecadores, por la gracia de Dios, pueden hacerse miembros del pueblo de Dios, tienen derecho a la justificación, a la santificación, a la vida eterna. Por este hecho, si este hecho es verdad en la vida de los cristianos, como consecuencia de esto, la vida tiene que ser distinta a la anterior. Y eso se desarrolla en el capítulo 12 hasta el 15. Por eso el capítulo 12 empieza diciendo así: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Y luego les dice: transformados en el espíritu de vuestra mente y vivan la vida con sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Así empieza el capítulo 12. Entonces es como si del capítulo 1 al 11 Pablo dijera: estas son las grandes verdades que Dios ha obrado en su vida. Los ha rescatado del mundo de la maldad y los ha introducido al mundo de la bondad. Por lo tanto, vivan conforme a estas grandes verdades. Pero el Romano no es una carta solamente para leerla y agradecer a Dios por la salvación que nos ha dado, sino que es una carta que en los capítulos 12, 13, 14 y 15 tiene exhortaciones prácticas de cómo vivir una vida cristiana, incluyendo ciertos detalles, como por ejemplo, una señal de que alguien es cristiano es que tiene que ser hospedador. Otra señal de que alguien es cristiano es que tiene que ser solidario con los demás. El que sirve, que sirva con agrado. El que da hospitalidad, que lo haga con agrado. Y así por el estilo. Entonces, esta carta, en estas dos partes, enfrenta ese tema. Del 1 al 11, las grandes cosas que Dios ha hecho para que seamos pueblo de Dios. Y en el 12 hasta el 15, cómo debe vivir un cristiano. Es como
Si Cristo ha transformado nuestra vida, ¿cómo entonces debemos vivir esa vida transformada? Y esto nos lleva al último punto de esta mañana sobre la carta a los Romanos. ¿Cuál es el mensaje final de esta epístola a los Romanos? El mensaje puede resumirse más o menos viendo la estructura que tiene esta carta a los Romanos. Por ejemplo, en los capítulos 1 al 5, Pablo explica la naturaleza del Evangelio de Cristo, la buena nueva, y le llama la buena nueva de Dios en Cristo. ¿Y cuál es esa buena nueva? Esa buena nueva es que, habiendo Cristo pagado el precio de nuestros pecados, todo ser humano que ponga su fe en Cristo puede ser justificado solamente por la fe y solamente por la persona y obra de Cristo. Es como una entrada libre al pueblo de Dios. No hay valles, no hay impedimentos cuando alguien es justificado por su fe en Cristo. Eso en el capítulo 1 al 5. Y en los capítulos 1 al 6, Pablo dice que todo justificado es también santificado, le es dado el derecho a la vida eterna, porque así Dios lo destinó desde antes de la fundación del mundo, y la vida del cristiano terminará en glorificación eterna. Ese es un tema clarísimo en el capítulo 6, 7 y 8. En los capítulos 9 al 11, Pablo explica el designio de Dios para que los gentiles en Cristo puedan ser injertados en el pueblo de Dios, al cual le llama la raíz del olivo, al pueblo de Dios. Y ahora, tanto judíos como gentiles forman un solo pueblo de Dios. Eso es lo hermoso de estos capítulos 9 al 11. Algunos pelean sobre estos capítulos, porque esos capítulos hablan de la predestinación. Pero el tema central del capítulo 9 al 11 es que, por la gracia de Dios, judíos y gentiles forman un solo pueblo por la fe en Jesucristo. Y finalmente, en los capítulos 15 y 16, Pablo formula un llamado, una exhortación a los cristianos en Roma a sumarse a su ministerio. Él les dice: se escucha de su fe en todo el mundo. Ustedes tienen una fe firme, fuerte, a pesar de sus dificultades. Ahora, es como si Pablo dijera, en el capítulo 15 y 16, les solicito que se sumen a mi ministerio de seguir evangelizando más allá de Roma. En resumen, entonces, el mensaje de esta epístola es que el Evangelio de Cristo es parte de ese plan redentor de Dios que tuvo desde siempre que un día gente de todo el mundo pudiera llegar a ser parte del pueblo de Dios. Y ya se lo prometió a Abraham mismo. En el capítulo 12 de Génesis, en los versículos 1 al 3, de ese famoso libro de Génesis, ya hay este anuncio evangélico hacia Abraham. Al escogerlo para de él formar un pueblo, Dios les dice, en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo, escribiendo a otra iglesia llamada Galacia, Pablo escribe a los Gálatas y les dice que esa palabra, que en ti o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, dice, ese fue el evangelio que Dios le anunció a Abraham. Y cuando dice simiente, explica Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, no se refiere a simientes, se refiere a Cristo. Es decir, ya Abraham, Dios le comunicó que en la simiente, que nacería de Abraham, llamado Cristo, en él todas las naciones de la tierra serían benditas. Eso explica por qué Jesucristo, cuando resucitó, vino por 40 días, caminó en la tierra, y el último día llamó a sus discípulos y les dijo: toda autoridad les da en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Hagan discípulos de
todas las naciones de la tierra. Entonces, Pablo claramente explica las consecuencias de esta acción de Dios. El Evangelio, para Pablo, la buena nueva de que en Cristo uno puede formar parte del pueblo de Dios, está en el capítulo 1, se desarrolla por todos los capítulos como una trama, y el Evangelio también está al final de esta epístola. Por causa del Evangelio, Pablo escribe esta carta para que los romanos, los cristianos romanos, puedan apoyar su ministerio de seguir predicando el Evangelio en el resto del Imperio Romano, en la parte occidental del Imperio Romano. Entonces, hermanos, Pablo, hablando de este Evangelio, dice algo sobre lo cual vamos a hacer un sermón en las próximas semanas. Dice así en el versículo 16 del capítulo 1 de esta epístola. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios que trae la salvación a todo el que cree. Trae la salvación al individuo, a la persona, a todo el que cree. Primero al judío y luego al gentil. O sea, la salvación, el Evangelio de Pablo anuncia, es una salvación personal y también es una salvación grupal. Pueblos reciben salvación. Porque si en un pueblo la gente cree en Cristo, ese pueblo también llega a ser salvo. Entonces Pablo dice aquí que su Evangelio es poder de Dios que trae salvación a todo el que cree, tanto judío como gentil. Dios ha abierto las puertas de su reino, las puertas de su pueblo a judíos y gentiles, a gente de toda clase, rico, pobre, grande, chico, no importa. Lo único que importa es la fe en Cristo. Y Pablo dice: de este Evangelio de la gracia de Dios no tengo vergüenza, y quiero predicarlo en todo el resto del Imperio Romano, incluida la España, a la cual siempre he querido llegar, dice Pablo. Entonces, este es un Evangelio con énfasis misionero. Si no nos aprovechamos del Evangelio, es nuestro deber entonces predicar, anunciarlo a todo el mundo. Y qué vergüenza podría haber decirle a la gente que hoy, habiendo Cristo sido muerto, crucificado y resucitado, y que reina desde el cielo y que invita a toda la gente a creer en Él para que forme parte de su pueblo. ¿Qué vergüenza podría haber en eso? Ninguno, ¿verdad? Y Pablo dice: no me avergüenzo de este Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Este es el mensaje grande predicado por Pablo en este epístola para los hermanos. Amén. Gracias a nuestro Dios y Padre Celestial por explicarnos estas verdades a través del Evangelio que Pablo explica en toda esta epístola de los Romanos. Le suplicamos a nuestro Dios que esa bondad que está manifestada en Cristo sea también una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que poco a poco esta verdad sea realidad en toda nuestra nación y en todas las naciones del mundo donde su iglesia está presente. Por eso creemos que su iglesia es universal. Le agradecemos también por hablarnos a través de Pablo, pero mucho más por haber abierto el camino para entrar a su pueblo mediante la fe en Cristo. Ponga esa fe como don en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que escuchen esta palabra hoy en todo el mundo donde sea predicada. Que nos dé la fe para creer y que nos dé la fuerza de su Espíritu Santo para vivir conforme a este digno Evangelio poderoso del Señor Jesucristo. Ayúdenos a participar en la misión de seguir extendiendo el Evangelio en todo el territorio de nuestro presbiterio, en esta región, en el país, y bendiga la acción misionera de las iglesias en el mundo entero. Por Cristo Jesús.